Vamos a la palabra del Señor. Vamos al Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Mateo en el capítulo 2, y hemos venido estudiando sobre el Evangelio de Juan y mirando que él mismo se presentó como la luz, como Dios mismo, y hemos a lo largo de el capítulo de Juan visto las respuestas que el hombre tuvo hacia Cristo Jesús, y eso lo miramos la semana anterior. Y hoy quisiera que a la luz de este pasaje miremos en una narración histórica y verdadera la respuesta del hombre creyente y la respuesta del hombre impío a Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, todos los que oyen el Evangelio, todos los que oyen son llevados a tener una respuesta ante Él, ante el Señor Jesucristo. Y quisiera que por lo que resta de este mes de este año, dejemos por un momento el Evangelio de Juan para retomarlo después, y quisiera centrarme en aquellos eventos que rodearon la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí quisiera que retomemos ciertos pasajes y ciertos textos que tenían que ver con la venida del Señor Jesucristo, no para centrarnos en Navidad, no es el propósito, sino para mirar la gloria de Cristo Jesús, como siempre es la intención al abrir la palabra del Señor. Por lo cual, vamos a Mateo capítulo 2, y si ha habido un pasaje más distorsionado, incluso más sacado de su contexto, como lo hacen muchos a toda la Biblia, es este pasaje y esta narración, pero vamos a ella. Dice en el capítulo 2, versículo 1 de Mateo: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño y a su madre María. Postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Bueno, mis queridos hermanos, como les comencé anunciando, siempre hay una respuesta a la manifestación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres o son llevados a honrar a Cristo y adorarle, o los hombres son llevados a responder a Cristo con ira y rechazo. Y este pasaje y esta narración nos muestra esto. Pero rápidamente, mis queridos hermanos, quisiera mostrarles el enfoque y el contexto del Evangelio de Mateo. El propósito del Evangelio de Mateo es mostrarnos que Jesús es el Mesías que había de venir. Ese es el contexto de toda la narración del Evangelio de Mateo. Cuando usted vaya al Evangelio de Mateo, tiene que ir entendiendo de que el propósito es mostrar que Cristo Jesús era el Mesías, de que hablábamos hace 8 días, que iba a venir. Pero más exactamente, al mencionar que Cristo es el Mesías que había de venir, el propósito de Mateo es mostrar que Jesucristo es Rey. Porque como lo vimos la vez anterior, el Mesías iba a ser Rey. Por lo cual Mateo lo que nos está diciendo en todo su largo libro es mostrarnos que Cristo Jesús es el Rey.
el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cómo lo vemos? Por muchas de las narraciones que presenta. Uno de ellos, las genealogías. Las genealogías que usted muestra a Cristo y muestra a todos sus antepasados, menciona que son reyes. Se centra en ellos como reyes, porque eso es lo que nos quiere presentar Mateo, las evidencias de que Cristo Jesús es rey. Y estamos en este pasaje, en el capítulo 2, ya el Señor había nacido, ya llevaba varias semanas de haber nacido el Señor Jesucristo, de haberse hecho carne, tomando un cuerpo humano. Y aquí viene la primera mención a ciertas partes que quisiera hacer énfasis para poder entender. El niño ya había nacido en Belén, dice, de Judea en los días del rey Herodes, y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Primero quisiera centrarme en ellos, porque ellos son no el tema central de esta narración, pero sí una importante parte de este texto, los magos. Por supuesto, desde la Edad Media esta narración se ha distorsionado tanto, diciéndonos que en primer lugar que eran reyes, lo cual es totalmente falso porque, como veremos, los magos no eran reyes. En segundo lugar, nos menciona que eran, desde la Edad Media, surgió la historia de que eran tres, e incluso les pusieron nombre, y uno de ellos se decía que era un etíope, y les pusieron nombre y distorsionaron la narración. Pero no es así, no nos da evidencia de cuántos eran, pero sí sabemos que eran magos, como nos dice aquí la Escritura. Por supuesto, de hecho, hace muy poco en Alemania, un obispo alemán descubrió el cráneo de uno de ellos. Por supuesto, totalmente errado. ¿Y quiénes eran estos magos? Realmente lo que se ha traducido como magos, la correcta palabra era sabios. ¿Quiénes eran ellos? Eran un grupo de personas, no nos dice quiénes, pero estos magos o sabios eran de origen persa. Eran de hecho una tribu sacerdotal, no del Dios verdadero, por supuesto, sino que era una tribu que llevaba muchos siglos en los cuales tenían sus dioses y oficiaban como sacerdotes. Pero estos sabios, estos magos que vivían en los reinos de Persia, de Babilonia, usted los encuentra ahí, eran personas muy importantes. De hecho, eran personas que eran conocedores de muchos temas. Uno de ellos eran conocedores del ocultismo. Conocían cosas profundas del ocultismo. Se habían dado al estudio de los astros y todo lo concerniente a lo que los astros hacían o, según ellos, regían el mundo. Pero aparte de eso, eran personas también muy hábiles porque se dedicaron al estudio de las ciencias, la agricultura, las matemáticas, por lo cual estos eran personas muy importantes y de gran influencia en los reinos donde ellos estaban. No eran los reyes, pero eran personas que incluso nombraban reyes. Incluso el libro de Daniel nos dice que nombraban y formulaban leyes. Eran personas muy reconocidas y muy importantes en los reinos. Usted encuentra esta narración, o más bien encuentra estos magos, estos sabios, en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Uno de ellos, el libro de Daniel. De hecho, Daniel mismo fue considerado como uno de estos sabios. Eran muy importantes en el reino, pero estos que estamos aquí en el capítulo 2 de Mateo tenían otra característica más. Y era, aparte de lo anterior, que conocían las Escrituras. Mire cómo nos dice la narración. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Mire esto. Llegaron a Jerusalén. Si hubiesen sido cualquier persona, pasaban desapercibida. Un grupo más que dice que el Mesías viene como muchos habían aparecido como supuestos Mesías.
Por lo cual, estos hombres eran muy importantes. De hecho, llegaron con gran esplendor a Jerusalén. De hecho, eran personas muy importantes en sus reinos, por lo cual fue notorio, y tan notorio era que el mismo rey Herodes lo recibió en su palacio. Si hubiesen sido personas comunes y corrientes, vuelvo y le repito, pasaban desapercibidas. Pero estos no, llegaron y fue notorio su llegada y fue notorio lo que ellos decían, Pero estos tenían conocimiento de las Escrituras, como vamos a ver luego. Pero mire, ya hemos hablado brevemente de los magos, pero quisiera hablarles de Herodes porque es muy importante. Aquí se menciona el rey Herodes, era un rey de Judá. Este hombre, su padre era mitad judío y mitad pagano, pero su padre adquirió una buena influencia dentro del imperio romano en el cual Judá pertenecía. Ya sabemos que en aquella época estaban gobernando el imperio romano sobre el pueblo de Judá, sobre todo lo que es Palestina en aquella época. Y después de la conquista romana, cuando los romanos llegaron ahí, tomaron al papá de Herodes y lo pusieron en un cargo muy importante, de procurador. Entonces, el papá de Herodes lo primero que hizo fue nombrar a su hijo Herodes como militar y jefe de los militares. Y por supuesto, él como jefe de los militares, Herodes era muy hábil. Era un estratega militar muy poderoso. De hecho, él logró reprimir y reducir a nada muchas sediciones y rebeldías que se levantaron en contra del Imperio Romano. Por lo cual, todo el Imperio Romano estaba contento con Herodes. E incluso estaba tan contento el Imperio Romano con Herodes que ordenó el César al Senado romano que nombraran a Herodes rey. Por eso Herodes llegó a obtener el título de rey de los judíos. Ahí ya vamos entendiendo varias cosas. Pero cuando fue rey, él incluso se destacó por muchas cosas. Pacificó todo el pueblo de Judá. Era rey de Judá y lo pacificó. E incluso hizo florecer económicamente al pueblo. Incluso hizo obras sociales muy importantes. De hecho, una de las cosas que él hizo es que se desató una gran hambruna. Eso usted lo puede encontrar en la historia. Y lo que hizo Herodes como rey es que quitó muchas cosas del oro de su palacio, las vendió para dar de comer a los pobres. El pueblo estaba absolutamente contento con ello. De hecho, en una ocasión, él vendió mucho de su riqueza, de su palacio, para comprar ropa y calzado al pueblo y vestirles. De tal manera que el pueblo estaba absolutamente contento con él y se había ganado el favor del pueblo. Pero aparte de eso, era un hombre cruel, un hombre perverso, era un hombre incluso hasta demente. Él tenía un trastorno con ideas de persecución tan grandes. Él vivió toda su vida pensando que alguien le iba a quitar el reino. De hecho, incluso él mandó a matar a su esposa porque pensaba que tenía 10 esposas, pero una de ellas la mandó a matar porque pensaba que ella y sus 3 hijos le iban a quitar el reino. Mató a ella y mató a 3 de sus hijos. Incluso el hermano de ella, el sumo sacerdote de aquella época, un día Herodes lo invitó a su casa de recreo. Usted ya sabe, como cultura romana tenían piscinas. Lo llevó al sumo sacerdote a celebrar ahí, le dio vino y cuando ya estaba alegre con el vino, él mandó a que llegaran unos hombres y lo hundieran en lo profundo de la piscina y muriera ahogado. De hecho, mató a este hombre porque pensaba que le iba a quitar el reino. De hecho, cuando murió, antes de morir, cuando ya estaba agonizando, él mandó a llamar a su ejército y que vayan con lista en mano y vayan a los aristócratas y a las personas más importantes de Judea y los maten. Y le preguntaron, ¿pero por qué nos pides eso?
porque yo me voy a morir. Y yo sé que cuando yo me muera, ellos no van a llorar. Y yo quiero que cuando yo me muera, ellos lloren. Eso nos habla Flavio Josefo y mandó a matarlos. Usted ya puede entender por qué razón en el verso 3, cuando oyó el rey Herodes que habían llegado unas personas importantes de los reinos de Siria y de Babilonia, preguntando dónde había nacido el rey de los judíos, él se llenó de miedo, dice la Escritura. ¿Cómo es posible que venga otro rey? Si el rey soy yo. Usted ya sabe lo que hizo después, mandó a matar a los niños. Por lo cual, entendiendo este contexto, volvamos a los magos. Dice la Escritura en el verso 2, ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo ellos supieron que había nacido el rey de los judíos? ¿Cómo ellos se enteraron si ellos no eran judíos, si ellos no eran conocedores? ¿Cómo ellos se enteraron de que había nacido el Mesías? Por dos razones. Uno, ellos venían de Siria y de Babilonia, del oriente. Ellos seguro recibieron mucha información del libro de Daniel. El libro de Daniel, ¿por qué? Porque Daniel fue uno de estos magos. Y Daniel habló en su libro de la venida del Mesías, de la expectativa del Mesías, como mirábamos hace 8 días. Él habló de que iba a venir un rey y un reino tan poderoso que iba a destruir todos los reinos de la tierra y su reino no tendría fin. Él habló incluso del Hijo del Hombre, el cual estaba junto al anciano de días, al que se le daría gloria, reino y poder, el cual jamás sería destruido. Él habló de que vendría uno, el Mesías, y habló de su primer venida y habló de su segunda venida en el famoso pasaje de las 70 semanas de Daniel. Por lo cual, estos hombres estaban en algo informados, conocían en algo las Escrituras. Pero aquí vemos a lo más importante de todo, porque el mismo texto nos dice cómo fueron informados. Verso 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos fueron informados no solamente por la Escritura, sino al ver la estrella. Pero quisiera centrarme en ello. ¿Qué era esta estrella? Muchos han dicho y han pensado que es una estrella literal y real, un astro de los cielos literal. Otros en la Edad Media surgió la idea de que esa era la iluminación de Júpiter, porque Júpiter es considerado como el rey de los planetas. Algo absurdo. Otros ya en el siglo XX, XIX y XX comenzaron a decir que era un cometa errante que había pasado. Otros que era un meteorito. Pero si nos vamos al significado de lo que aquí dice como estrella, simplemente significa algo que brilló, algo que refulgió de luz. Incluso esta misma palabra puede ser descrita en la Escritura cuando un ángel se presenta y muestra luz. De hecho, no necesariamente significa un astro en el cielo. No necesariamente significa esto. Simplemente significa algo que da luz. Algo que da luz. Por lo cual, cuando miremos esto, no pensemos en que era una estrella literal. Porque mire, ¿cómo pudo ser posible esto? Guió a estos hombres desde el oriente, los guió y a medida que ellos iban avanzando su camino hacia Belén, se paró justo en la casa, ya no estaba en el pesebre, estaba en una casa, justo se paró en la casa donde el niño estaba ahí. Una estrella no puede hacer eso. Pero ¿qué era esto? Vamos a la luz de la palabra del Señor para poder entenderlo. Acompáñenme en primer lugar a Números, en el capítulo 24, Números capítulo 24, versículo 17. Números capítulo 24, versículo 17. Aquí hay una palabra profética hablando de la venida del Mesías. En el versículo 17 dice, lo veré
mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Aquí lo que está diciendo en este pasaje, hablando de la venida del Mesías, es que iba a venir alguien que sería alguien que daría luz. Alguien que sería luz. Alguien que tendría una luz en sí mismo y sería luz, porque como les he dicho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esta palabra estrella lo que significa es luz, algo que brilla. Entonces, hablando del Mesías como rey, que heriría las sienes de Moab, recordando a Génesis 3:15, que él pisaría la serpiente con su cabeza, este sería una luz. Por supuesto, este pasaje lo que nos dice es lo mismo, de que simplemente vendría alguien que sería luz, el mismo término de estrella. Pero quisiera que tenga un poco de paciencia conmigo y le voy a llevar a otro texto en Lucas, en el capítulo 2, versículo 9, porque Lucas en el capítulo 2, versículo 9, está narrando el nacimiento de Cristo Jesús. Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 9 dice, y cuando leamos esto, yo creo, y he estudiado varias semanas esto, y mire lo que dice Lucas en el capítulo 2, versículo 9, y he aquí, desde el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor, que es el Mesías, el Señor. Según este texto, el día en que nació Cristo, y fue la señal que les mostró a los pastores, fue la luz de la gloria del Señor que se manifestó a ellos. Por supuesto, cuando pensamos en la estrella que menciona y vieron los magos, está relacionada siempre con la venida del Mesías. Pero ¿qué está relacionado con la venida del Mesías? ¿Qué fue lo que ellos vieron? Fue la gloria de Dios. La gloria del Señor. Mire Éxodo en el capítulo 13, usted ya lo conoce. Dice que el Señor iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Y dice la Escritura que esta columna de fuego los guiaba y les alumbraba. De hecho, cuando usted recuerda en el libro de Éxodo, y Moisés le dijo al Señor, Dios, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo, está bien, te mostraré mi gloria. ¿Qué fue lo que Moisés vio cuando vio sus espaldas? Vio luz. Tan potente era la luz que él vio que el rostro de Moisés mismo fue afectado con la gloria de Dios. Y el rostro de Moisés, dice, resplandecía por un tiempo. Por un tiempo resplandeció. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo en Mateo 17 se transfiguró, dice, y reveló su gloria, ¿qué vieron ellos? Luz. Una luz más fuerte que el sol. Por lo cual, cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, en Juan en el capítulo 1, versículo 14, dice, el Dios que era el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cómo la llama Juan la gloria del Señor? La luz que alumbra sobre las tinieblas. La luz que alumbra sobre las tinieblas. Otro pasaje más para convencerles de que lo que ellos vieron es la gloria de Dios misma que les apuntaba y les señalaba al Mesías. Acompáñenme a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 29. Mateo capítulo 24 está hablando de la segunda venida de Cristo.
Y el que está hablando es Cristo sobre su segunda venida. Dice en el versículo 30, desde el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mire lo que dice. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre, los hombres se lamentarán y aparecerá el Hijo de Dios viniendo en su segunda venida. ¿Cuál es esta señal? ¿Cuál es esa señal que siempre acompañó la primer venida de Cristo? La gloria del Señor. ¿Cuál es la señal que vendrá y acompañará en su segunda venida? La gloria misma de Dios. Volviendo a nuestro pasaje de Mateo en el capítulo 2, dice en el versículo 9, entonces habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Cambiemos esta palabra por el resplandor que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Se detuvo donde estaba el niño. ¿Cuál es esta luz? ¿Cuál es esta luz que nosotros podamos entender y que acompaña siempre a Cristo Jesús? La gloria de Dios, la gloria del Señor. Mire, iba a venir al mundo aquel que es Dios mismo, aquel que es Dios mismo que creó todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, se encarnó, tomó el cuerpo semejante al nuestro y la gloria del Señor apuntó a Él. La gloria del Señor señaló a Cristo. ¿Y qué es la gloria del Señor? La gloria del Señor es Dios mismo. Es su gracia, su gloria, señalando a Cristo Jesús. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Qué nos dice la palabra que es la gloria de Dios? A manera similar como ellos vieron la gloria del Señor que les señaló al Mesías y los llevó al Mesías, asimismo el Evangelio es llamado el Evangelio de la gloria de Dios. ¿Qué hace el Evangelio del Señor Jesucristo? Señala a Cristo. ¿Qué hace el Evangelio de la gloria de Dios? El Evangelio muestra a Cristo, señala a Cristo, les dice a los hombres, miren, ahí está. Y cuando señala a Cristo, se detiene donde está Cristo y les dice, miren a Cristo, el Salvador del mundo. Ese es el Evangelio de la gloria de Dios. Pero hay algo muy interesante en esto. ¿Por qué no era un astro normal? Porque nadie más lo vio sino estos magos. Aparte de los pastores, nadie más vio en el oriente la señal, nadie más vio esa estrella que fue traducida en nuestras Biblias. Si fuese un astro, si hubiese sido un cometa, muchos lo habrían visto, pero nadie lo vio, e incluso Herodes buscaba dónde había nacido y les dijo, dígame dónde nació. Si hubiese estado en el cielo, él perfectamente lo hubiese mirado, pero solo lo vieron ellos. Acompáñenme a 2 de Corintios. 2 de Corintios en el capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios en el capítulo 4, versículo 4. Versículo 3. ¿Por qué Herodes no lo vio? ¿Por qué ningún otro vio esa señal? Desde el versículo 3 dice, 2 de Corintios 4, 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, ¿por qué ellos no lo vieron? Porque estaban cegados.
porque ellos no pudieron ver esta luz que les guiaba al Mesías, porque estaban cegados. Pero cuando la luz les resplandeció a estos magos, ellos entendieron que había venido el Mesías, y la respuesta de ellos es: vamos a adorarle. Herodes, su respuesta, como estaba cegado, su respuesta fue: yo quiero saber dónde está. ¿Para qué? Para matarle. Esa es la respuesta del impío a la gloria de Dios. ¿Qué nos señala Cristo? ¿Cuál es esa estrella para nosotros los creyentes que nos señala Cristo? El Evangelio. Mire cómo es llamado aquí, el Evangelio de la gloria de Cristo, que señala a Cristo. Pero ¿por qué muchos no la pueden ver? Porque están endurecidos. El Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no puedan ver la gloria de Dios. Por lo cual, mis queridos hermanos, mire la respuesta del hombre impío, Herodes. Se llenó de celos. Buscaba matarle. Muchos responden así cuando se les muestra la gloria del Evangelio. Rechazan el Evangelio, rechazan sus palabras, creen que no es así, creen que no es lo verdadero que ellos necesitan en esta vida. Pero mire estos magos, volvamos a nuestro pasaje, miremos la respuesta de ellos. Verso 9, versículo 2. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hemos visto la luz que nos señala Cristo. Y la respuesta que tenemos ante eso es adorarle. Adorarle a Cristo. Versículo 9. Ellos, habiendo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño junto con su madre, y postrándose, le adoraron. Mire la respuesta del hombre piadoso ante el señalamiento de la gloria de Dios que apunta a Cristo. Es adorar a Cristo, es rendirse a Él. Se regocijaron con grande gozo. El gozo en la salvación. El gozo en la salvación que está en Cristo Jesús. Acompáñeme, por favor, a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 está relatando la venida del Mesías, la venida del Salvador. Dice en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció. Mis queridos hermanos, solo Cristo es la luz. Cualquier cosa que consigamos, cualquier cosa que logremos, un buen nombre en esta tierra, dinero en esta tierra, fama en esta tierra, nada de eso es sino tinieblas. Todo eso es tinieblas. La luz verdadera es Cristo Jesús. Y luego dice, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Oh, mi querido hermano, no hay mayor gozo. No se puede experimentar el gozo verdadero. Si tú has tenido hijos, te han traído gozo, pero no es el gozo verdadero y perdurable. El único que trae ese gozo permanente. Mira, estos magos vieron la estrella, vieron el niño y se regocijaron con grande gozo. Solo Cristo trae ello. Solo Cristo trae ello. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Volviendo a nuestro pasaje, la respuesta del hombre cuando Cristo es señalado, cuando la gloria de Dios del Evangelio de Cristo le muestra a él
no es otra cosa sino que adorar a Cristo. Y abrieron sus tesoros y ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro, reconociendo que Cristo es Rey y Señor. ¿A quién le llevaban oro? Los reyes, reconociendo que Él es Rey. Mire, ellos entendieron que el Mesías es Rey y como Rey que es digno de que nos sometamos al reino de Cristo Jesús, no que hagamos nuestra voluntad. Cuando tú y yo hacemos nuestra propia voluntad, cuando hacemos conforme a nuestro corazón y a lo que nosotros queremos, le estamos diciendo, yo no quiero que tú reines sobre mí. No quiero que tú reines. Yo soy mi rey. Esta persona es el rey mío. Mi dinero es mi rey. Pero aquel que reconoce a Cristo como su rey, le dice, Señor, gobierna sobre mí. Me someto a tu reino. Abrieron sus tesoros y ofrecieron presentes, oro, incienso. ¿Para qué se usaba el incienso? Solo era usado para adorar a Dios. Pero a la vez dijeron, tú eres Dios. Tú eres Dios, el cual es digno de ser honrado, de adorado como Rey, pero porque eres Dios mismo. Abrieron sus tesoros y ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Para qué se usaba la mirra? Era un compuesto de fragancias que se usaban para un difunto. Ellos sabían que aquel niño había nacido con el propósito de ir a la cruz. Y en el acto de creer en Él, que iba a ir a la cruz, iba a morir por los pecados, estaban reconociendo su necesidad de Él como su Dios perdonador, como su Salvador. Mis queridos hermanos, aquellos de nosotros que tal vez hemos contemplado la gracia del Evangelio y otros que tal vez creen que la han contemplado, pero aún no. Aún siguen en sus pecados y tal vez son creyentes nominales, es decir, de nombre. Atiende a las palabras del Evangelio, que Él señala a Cristo. Atiende a las palabras del Evangelio, porque Él señala al Salvador. Y haz de Cristo Jesús tu Salvador, por supuesto, por la fe en Él. Pero acto seguido, después de haber recibido y creído en Él como tu Señor por la fe, haz de Él realmente tu Señor, tu Rey, al te sometes alegremente, nos sometemos alegremente. Y esa es la señal y la prueba real de que alguien ha ido a Cristo, su sometimiento a Él, su obediencia a Él. Y aquellos que ya han creído en Cristo, que ya hemos ido a Él y somos conscientes de que ya hemos sido salvados, el ruego de la palabra del Señor para todos nosotros es: seamos dignos de Cristo, seamos dignos de Él. Qué alto privilegio el haber conocido a ese Salvador. Qué alto privilegio de, en medio de un montón de hombres muertos en sus delitos y pecados, se nos haya a nosotros anunciado el Evangelio de la gloria de Cristo y se nos haya señalado a Cristo para salvación. Deberíamos avergonzarnos por nuestro amor frío, por nuestro amor tibio para con Él. Deberíamos avergonzarnos. Si hemos sido guiados por el Evangelio a Cristo, al Salvador, debemos honrarlo y cuidar de honrarlo a Él. El Salmo 2 dice eso. Sed prudentes, honrad al Hijo, reconoced al Hijo, porque si no, se inflama su ira. Él vendrá por segunda vez. Nuevamente aparecerá su señal en el cielo, la señal de la gloria de Dios, y Él vendrá por segunda vez, pero ya no para salvar. Vendrá para dar el pago y la recompensa a sus hijos. Pero el pago a aquellos que no han ido a Cristo para salvación. Mira qué precioso este texto
de los magos que hemos leído. ¿Cómo nos muestra Cristo? Cómo ellos fueron alumbrados por la gloria de Dios para ir y ser conducidos a Cristo. Por eso comencé diciéndoles aquí, ellos no son los importantes, lo importante es el niño que había nacido. Y la gloria que les había conducido a la salvación. Métete a Cristo, mi querido hermano. Oh, ese sometimiento a Cristo es un sometimiento alegre. Porque ese Señor es un rey, un Señor absolutamente compasivo y amoroso. Por eso cuánto gozo trae el sometimiento a Cristo. Por eso, mi querido hermano, si eres realmente cristiano, eso se va a comprobar con un sometimiento feliz y alegre al Señor Jesucristo, el que me ama, mis mandamientos guarda. Si no has ido a Cristo, mira el Evangelio de la gloria de Dios, al cual hoy se te ha mostrado, y ve a Él para salvación. Oremos al Señor en esta mañana.